reciban un saludo afectuoso desde Lima, Perú, la Tuna Mayor de Medicina Cayetano Heredia. Es una agrupación de exalumnos y alumnos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que a pesar de los años siguen manteniendo su espíritu de Tuna. La presentación se va a dividir en dos partes. La primera parte, Neurociencia, Música y Bienestar, a cargo del doctor Luis Aguilar Mendoza, y la segunda parte, Música, Productividad y Calidad de Vida. Queríamos comenzar esta presentación con esta primera fotografía. Esta fotografía es una fotografía de la tuna fundadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Dicho sea de paso, la primera tuna de la ciudad de Lima y una de las primeras a nivel del Perú, fundada en 1965, ya nos vamos para los 60 años. Y la tuna mayor de medicina, que es parte de esta edición, es una generación fundada el 12 de octubre del 91, vamos a cumplir ya 34 años, y es justamente lo que queremos compartir con ustedes, ¿no? Y un poco, ¿por qué mostrarles esta fotografía? Porque esta fotografía es raíz de un encuentro que hubo de todas las generaciones y surge esta pregunta: ¿por qué seguimos tunando a pesar de los años? Como ustedes pueden ver en la imagen, vemos médicos profesionales, muchos de ellos egresados en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, España, y están pintando canas, pero sin embargo siguen juntándose, siguen tocando, siguen disfrutando de esta noble tradición. Los objetivos de esta presentación están orientados a revisar los lineamientos neurofisiológicos de los efectos de la música en el bienestar y salud y revisar el impacto de la música en la salud de los profesionales médicos. Como cualquier proyecto de investigación, porque esto va a ser parte de un paper que estamos publicando, en este caso la declaración de conflicto de interés es todo lo contrario. Nosotros más bien declaramos que este tema sea difundido y compartido porque para nosotros nos llena y nos hace muy, muy felices. Bien, entonces, ¿quiénes van a llevar la presentación? El doctor Luis Aguilar Mendoza, conocido como el Turno 3. Él es doctor en neurociencias y biología del comportamiento en España, profesor tanto en Perú como en España, un postdoctorado en neurociencias y profesor de neurociencia y comportamiento. Y quien les habla es médico especialista en medicina ocupacional y medio ambiente, docente e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Así que invitamos al doctor Luis Aguilar para que nos presente su alocución. Adelante, doctor Luis Aguilar. Muchas gracias, César. Un saludo, Félix, y un saludo a todas las personas que están ahí. Un saludo desde Lima y desde el verano de Lima. Estamos en 28 grados por hoy. Ah, qué Bien, rico. la tuna pues es eso. Es un conjunto de colegas, amigos, que la pasamos bien, ya lo han dicho. Nos une la música, pero no solamente la música, sino también los aspectos culturales, los aspectos científicos, los aspectos académicos y los aspectos clínicos. Entonces, es realmente una agrupación con una serie de facetas propias del desarrollo académico, científico y clínico. Antes de comenzar todo ello, quería un poco traer a cotación lo que son el concepto, porque esto nace de la neurociencia y a veces no tenemos muy en claro las definiciones y quisiera poner algunas definiciones básicas, agradeciendo primero que esta neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso. Como dice José María Delgado de Sevilla, es el estudio interdisciplinario del sistema nervioso y su manifestación externa, que es la forma de comportamiento. Nace las bases de la neurociencia actual en 1906 gracias a el premio Nobel que le dan a don Santiago Ramón y Cajal y a Camilo Golgi. Entonces tenemos más de 100 años en el tema nuevo. Lo siguiente, por favor, César. Sí, las preguntas sobre qué hace el cerebro, qué hace el sistema nervioso, no solamente son preguntas actuales. Realmente cuando comienza a ver la parte filosófica y la parte vivencial del ser humano, no solamente los griegos, romanos, sumerios, eh, tratan de buscar una respuesta. Y esta es en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca encontramos esta figura, este dibujo de Andrea Vesalius, que nos da una explicación anatómica, más no funcional aún para esa época. La siguiente, por favor.
Y sin embargo, en Perú también hubo preocupaciones. Si estoy hablando de una cultura pre-inca que está al sur de Lima, que es la cultura Paracas, donde también desarrollaron una ciencia, una cirugía milenaria, ¿no? Con una serie de instrumentos propios de la época para poder hacer también estas cirugías de cabeza o deformaciones que tenían relación con el estatus social de esa época. Mientras más deformado era más importante, ¿no? Pero eso conllevaba también, obviamente, a problemas comportamentales. La siguiente, por favor. En la actualidad hay múltiples tecnologías. La tecnología y la innovación para los estudios del sistema nervioso son muy interesantes, no solamente a nivel de, de figuras, a nivel de equipos electrofisiológicos, sino a nivel social también, porque la neurociencia social ya no solamente está utilizando tecnología tipo inteligencia artificial para el estudio de un cerebro, sino de un conjunto de cerebros. Entonces, sí, estamos avanzando con la tecnología que es también la no invasiva en este caso. La siguiente. Bien, hablaremos un poco del impacto de la música en el cerebro, que es lo que nos trae a esta reunión. Y de hecho, sí tienen muchos estudios y en los últimos 30 años realmente hemos logrado tener las cosas un poco claras, como por ejemplo, cómo la tonalidad musical, ¿no? Tiene una influencia en diversas zonas cerebrales, como la corteza prefrontal, el cerebelo, el lóbulo temporal, como el aspecto del ritmo, si bien no lleva tonos, sino silencios, conlleva a que pueda responder también ciertos circuitos cerebrales de la corteza frontal, de la corteza parietal o inclusive la zona cerebelosa. Punto aparte de ello, cada vez que nosotros también cantamos, también hay activación de una serie de circuitos que son propias del lenguaje, como las áreas de Wernicke, las áreas de Broca, que están en un hemisferio izquierdo, pero tal vez lo que más llama la atención los últimos 15 años, cómo ha ido desarrollándose los estudios de las moléculas que participan en el aspecto musical del cerebro. Son circuitos donde la comunicación de estas células llamadas neuronas conllevan a formar un conjunto de circuitos o redes donde van a participar ciertos neurotransmisores que vamos a ver a continuación y esos neurotransmisores nos ayudan y nos explican frente al estrés, frente a la ansiedad, cómo realmente nos puede mejorar esos aspectos. Siguiente. Bien, hablemos un poquito del cerebro, desde el punto de vista un poco más sencillo, ver que ahí tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y el derecho siempre se ha relacionado mucho con la música, ¿no? Con la parte del ritmo, la melodía, la armonía y la emoción en el hemisferio derecho no funciona por sí solo, sino tiene también esa colateralización con el hemisferio izquierdo que le dice qué hacer al derecho, ¿no? O sea, buen controlador el izquierdo. Entonces no vale la pena separar entre los dos hemisferios y trabajarlo de manera independiente. La siguiente, por favor. Bien, habría que ver entonces qué partes del cerebro estarían participando en esa percepción musical, ¿no? Y vamos a ver que la corteza auditiva, que tiene que ver con el lóbulo temporal, la corteza frontal, que también tiene que ver en el caso de la percepción, producción musical, el sistema límbico, que son núcleos mucho más profundos de la corteza, ¿no? Donde participan mucho en aspectos emocionales y la memoria que está relacionada a la música. Y hay también circuitos que le llamamos nosotros circuitos de recompensa, que gracias a sistemas principalmente de un neurotransmisor llamado dopamina, van a participar en esa generación del placer, la motivación de respuesta. ¿Bien? Entonces, qué interesante, porque ahora comenzamos a entender la siguiente, por favor. Comenzamos a entender esos circuitos. Ahora, la gran ventaja es que esos circuitos, ya dije que están formados por diferentes células llamadas neuronas, se comunican. Y se comunican a través de mecanismos químicos. Y esas moléculas que llevan la comunicación de una célula a otra en un aspecto llamado sinapsis, ¿sí? Tienen que, esa sinapsis ayuda a
comunicarse una neurona con otra. Entonces, existen esas moléculas llamadas neurotransmisores, las responsables de llevar esa comunicación en un circuito. Pero para que haya también esa comunicación, no solamente es importante el neurotransmisor, sino tiene que haber algo que otra molécula, que es una proteína, que va a ayudar a poder reconocer ese neurotransmisor y poder hacer esa transmisión, esa comunicación de manera muy fluida. Entonces, hablemos un poquito qué neurotransmisores estarían participando en estos circuitos musicales. Por ejemplo, en los circuitos musicales, donde se expresamos las emociones y memoria, la dopamina, serotonina, norepinefrina están bastante bien tipificados. Y si queremos hablar de la música en ritmo y sincronización, hemos identificado la acetilcolina y glutamato que coordinan la parte motora. Todas estas, si las sumamos, vamos a poder entender la creatividad y la improvisación en la música. La siguiente, por favor. Entonces, habría que, en términos de resumen, vamos a ver que hay ciertas partes de la corteza cerebral y de la precorteza, ¿no?, que van a participar y que van a participar dentro de ella los neurotransmisores en esas comunicaciones o sinapsis. Ahí vamos a ver nosotros, sistema límbico, corteza auditiva, ganglios basales, son nombres técnicos, pero que están ahí. ¿Y qué tipo de neurotransmisores? Serotonina, dopamina, norepinefrina, o sea, lo tenemos tipificado ahí. Pero tal vez lo más importante no solamente sea tipificar ello, sino la capacidad de cambio que pueda haber. Y que el cerebro tiene esa capacidad de poder cambiar en función al medio ambiente. Si el medio ambiente cambia, el cerebro se trata de adecuar a ese cambio. Entonces, si usted está tocando un tipo de música y luego cambia a otro tipo de música, entonces tenemos que también hacer ese recambio, ese cambio temporal. Eso se llama plasticidad cerebral. La capacidad del cerebro de poder adaptarse a los cambios externos se llama plasticidad cerebral. Entonces tenemos un cerebro plástico musical que constantemente también la estamos modificando. La siguiente. Eso nos permite entender que obviamente son importantes, no solamente el tipo de música, sino también cómo evolucionamos nosotros en la música. Nuestro cerebro también evoluciona en esos cambios, de aspectos más sencillos, ¿no?, hasta aspectos mucho más complejos, de música más compleja. Entonces la plasticidad es un término importante de adaptación del cerebro hacia el medio ambiente, hacia el tipo de música. Tiene que ver acá la experiencia, tiene que ver acá los factores genéticos también. ¿Ok? Entonces, la siguiente, por favor. Ahora sí podríamos hablar de que esos neurotransmisores no solamente son importantes, sino también esas proteínas que se llaman proteínas posinápticas. Fíjense qué interesante, ¿no? Desde el punto de vista molecular se está trabajando bastante bien en ver, inclusive ya no solo los circuitos, no solamente los neurotransmisores, sino las proteínas que están participando en ellas, ¿no? Y que vamos a ver como por ejemplo los receptores postsinápticos que participan en la frecuencia musical, en la intensidad, en el tiempo, en la melodía, en el ritmo, en la armonía. Y en la integración musical, obviamente, va a incluir los sistemas emocionales y perceptuales de la experiencia musical. La siguiente, por favor. Ok, entonces vamos cerrando un poco que es importante para codificar el sonido estos receptores postsinápticos. Desde el punto de vista molecular, se ha visto que los receptores pueden ser canales iónicos, receptores ionotrópicos, o pueden ser grandes proteínas complejas con una serie de reacciones que se llaman receptores metabotrópicos. Todos ellos para el proceso de integración, tanto en intensidad, frecuencia como el timbre de la música. La siguiente. Bien, acá he puesto justo un par de figuras de un tuno y un pardillo, ¿no? Un músico y un no músico en este caso. Y sí, pues hay diferencias de receptores postsinápticos también en ellos, ¿no? Por ejemplo, los músicos,
los turnos que ya tienen años, que manejan la música y que en práctica tienen mayor densidad de receptores ionotrópicos, metabotrópicos, pues en su sistema auditivo, ¿no? En cambio, los pardillos todavía tienen menor sensibilidad de neurotransmisores, menor capacidad de procesamiento de esa información, pero no quiere decir que se quedan ahí, van a evolucionar por plasticidad neuronal. Y los músicos, por ejemplo, están adaptados a procesamiento de estímulos musicales complejos. Entonces, eso es parte de un proceso que se llama también proceso de aprendizaje. La siguiente. ¿Quién sería el centro de todo ello? Hay que reconocer que hay un centro, que es el centro auditivo. El centro auditivo es la entrada de información que nos interesa para la parte musical. Y nosotros tenemos vibraciones que captamos entre 20 y 20.000 Hz, ¿no? Que es básicamente la intensidad que nuestra vía auditiva va a responder. Y sobre ello vamos a trabajar un poquito en los siguientes minutos. Para la siguiente, por favor, para poder entender que nuestro cerebro no entiende al sonido, a los sonidos o a la mezcla de sonidos per se, o sea, mezclados no. El cerebro va a entender el sonido cuando le llega al cerebro los tonos puros. Entonces, como en la naturaleza entra una mezcla de sonidos, tenemos que tener un sistema donde esa mezcla se separe en sus tonos puros. Y nos vamos a ir, la siguiente, por favor. Vamos a llegar hasta esta zona, la cóclea. ¿Ok? La cóclea o caracol, la siguiente, tiene en su interior, fíjense, un conjunto de membranas y ahí están los receptores. La siguiente, por favor. Y en los receptores vamos a ver que hay un orden. Un orden, esos receptores auditivos tienen un orden que se parece mucho a un xilófono, si estamos viendo en el punto C ahí, ¿no? Que responden esas neuronas receptoras a diferentes Hertz, ¿no? Y eso implica entonces tener una especie de xilófono, la cóclea funciona como un xilófono, que a partir de ahí hasta la corteza temporal viajan cada sonido separado uno a otro. Miren qué orden, muy ordenado. Ese orden se llama tonotopía. Y entonces no hay mezcla de sonido en la vía neurológica central. La mezcla recién se va a hacer al final en la corteza temporal. Y ahí le vamos a dar un significado al sonido. Ahí es donde va a darse la interpretación musical, a nivel cortical. La siguiente. Ok. Los receptores son una fotografía macroelectrónica de los receptores que funciona en la cóclea, en este caso, como un mecanorreceptor. La siguiente. Perdona, Luis, perdona, se le ha caído compartir la pantalla a César. Sí, ya retomó ya. Que Muchas retome gracias. porque nos perdemos la riqueza de tu exposición. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver la pantalla? Sí se ve. Pues yo no la veo. Bien. ¿No la ves? No. A este lado del charco no se ve. Aquí se ve. Ah, qué bien. A ver. Pues, se ve que Regresamos. para América. La culpa la tiene Movistar. Ahora sí. La culpa la tiene Movistar. Ahora sí. De repente ya la vieron hace 7 horas. Adelante. Ok, ahora sí se ve, ¿verdad? Bien. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Bien, entonces ahora sí podríamos decir, miren, este es el resumen de estos centros, desde la cóclea hasta la corteza auditiva, los diversos centros neurológicos por los que tiene que pasar todas las vías auditivas, ¿no? Todo el sonido la música va a tener que pasar por ahí. Y algo que llama la atención es que cruza la línea media, de izquierda a derecho, derecho a izquierda varias veces. Eso nos ayuda a que nosotros podamos localizar el sonido en el espacio. Miren qué interesante. Por eso es importante siempre tomar en cuenta las dos cortezas, las dos hemisferios, el hemisferio izquierdo como el derecho. ¿Ok? Entonces, esa
llamada ecolocalización es importante para poder escuchar y poder identificar en qué parte, de dónde viene el sonido y localizar en el espacio. La siguiente, por favor. Bien, ahora sí, llegamos a la corteza auditiva, donde hasta ahí han llegado los tonos puros y para nosotros no tiene una explicación real, porque recién la percepción la vamos a tener y la vamos a obtener en la corteza auditiva. La corteza auditiva, la siguiente, por favor, está comunicada con la corteza auditiva primaria, la secundaria, la corteza motora, la corteza prefrontal, corteza parietal, o sea, las cortezas comienzan a comunicarse ¿para qué? Para poder comenzar a entender el ritmo, el timbre, la armonía, la melodía, la interpretación emocional de la música, la toma de decisiones en el momento, se da a nivel de esas cortezas, ¿no? Inclusive la parte espacial y temporal se dan a nivel de esas cortezas. Entonces, por eso la corteza va a ser fundamental para el buen entendimiento de la música. La siguiente. Muy bien, acá también vamos a ver que el ritmo, movimiento, cuando ya hablamos de las cortezas, sí, pues no solamente vamos a hablar de la parte sensorial, sino también vamos a hablar de la parte motora, ¿no? Porque no solamente escuchamos, sino también hacemos música. Entonces, se cierra ese circuito de entrada y salida de información. La siguiente, por favor. Este mismo modelo nos ha ayudado a poder entender lo importante que es la música durante el desarrollo, el neurodesarrollo. Y se ha visto que cuando un niño está unido a los sistemas musicales y se mejora los procesos de aprendizaje, creatividad y muchas habilidades de comunicación. Por ejemplo, la música mejora los temas atencionales y las habilidades numéricas, lingüísticas. Ese se llama desarrollo cognitivo. Desde el punto de vista emocional, también ayuda a los niños a expresar sus emociones, inclusive el autoconocimiento y la empatía. Y el desarrollo social, ¿no? Cuando el niño está unido a la música, hace música, de alguna manera un taller, pues también se promueve el desarrollo social, ¿no? A nivel de actividades grupales, de interacción, cooperación. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de envejecimiento, y a propósito de ello, he puesto una foto de la Tuna Mayor de Medicina Cayetano Heredia por el tema de envejecimiento, ¿no? Porque quería chincharlos de alguna manera con la foto, porque estamos entrando en esas fases, ya que tenemos más de 30 años juntos. Sí, en el proceso de envejecimiento cerebral, la música es importantísima, porque nos mantiene esa plasticidad, esas funciones cognitivas, reduce ese riesgo, síntomas de deterioro cognitivo y demencia, y un envejecimiento activo, el hecho de hacer música, mejora el bienestar físico y emocional. Es más, se postula ahora las famosas terapias musicales, ¿no? Para reducir el estrés, la ansiedad, síntomas depresivos inclusive. La siguiente. Entonces, acá estaríamos entrando ya al tema de salud mental. Sí, escuchar, componer, interpretar la música puede reducir esos síntomas de ansiedad, depresión y estrés. ¿Por qué? Porque está ocurriendo esa liberación de neurotransmisores en esos circuitos, en esas vías neurológicas a través de la dopamina, oxitocina, que de alguna manera están relacionados con el placer, conexión, relajación, etc. Así. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Las terapias. Las terapias, como en el caso de Parkinson, se utiliza musicoterapia para estimular los circuitos cerebrales. En Alzheimer también estamos ya utilizando. ¿Para qué? Para activar esos circuitos de las emociones y mejorar la calidad de vida, e inclusive en la depresión, ¿no? Porque estamos combatiendo a esa serotonina, esa dopamina, para mejorar la depresión. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esta primera parte? La conclusión sería que es importante. La música nos ayuda. Y tal vez por eso nos mantenemos jóvenes siempre, ¿no? Porque nos da una serie de respuestas, ¿no? Para lo que es la educación, lo que es la terapia, las futuras líneas de investigación que están guiadas a, por ejemplo, plasticidad cerebral, efectos en la salud mental, en el desarrollo infantil o en procesos de envejecimiento, son líneas
futuras de investigación y las aplicaciones clínicas, como el caso de terapias musicales más efectivas y personalizadas, se están comenzando a utilizar en trastornos neurológicos, psicológicos y psiquiátricos. Bien, con esto quisiera terminar esta primera parte y dar paso al doctor César Cano para la segunda parte de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Lo que yo voy a hablar es un poco toda esa aplicación del conocimiento de la neurofisiología en lo que es la práctica profesional desde un enfoque de lo que es la salud laboral o medicina ocupacional y tiene relación con la música, productividad y calidad de vida. Y hemos visto todas las bondades que, que nos hace la música el practicar este tipo de actividad. Yo voy a Perdona, partir con César, una frase. Sí, un momentito. hola. Perdona, tu compañero ha consumido todo el espacio que había asignado para la charla. Así es que a la gente que está con nosotros le parece bien, vamos a retrasar media hora todo el programa que viene a posterior para que tú puedas exponer la segunda mitad de la charla. Adelante. Ah, genial, genial, muy amable, Félix. Sí, la verdad que esto es un poco más corto. Lo que vamos a hacer es consolidar un poco lo que ha comentado Luis. Vale. Quiero partir con esta primera frase del doctor Honorio Delgado, fundador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La música es el arte de la expresión significativa más directa del alma humana, en modo revelador de la hondura del sentimiento. Por eso sus mejores intérpretes logran conmover y exaltar lo recóndito e inefable de nuestro ser. Un poco para mostrar cómo la tuna ha estado involucrada desde la fundación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y acá un poco en esta fotografía lo que trato de plasmar, no pongo a ninguno en particular del grupo, para ver qué es lo que se esperaba del turno de medicina cuando uno estudiaba en las aulas, qué esperaban los compañeros, qué es lo que decían de los turnos de medicina, ¿no? Bueno, el turno de medicina probablemente es el bohemio, es el enamorador, el conquistador del grupo, el relajado, la pregunta, ¿acabarán, no acabarán? Algunos, el bebedor del grupo, y muchos no tenían, algo de cierto había, ¿no? Y la pregunta era, ¿llegarán a ser médicos? ¿Todos los turnos de medicina llegarán a ser médicos? Un poco lo que decían los compañeros de nosotros, ¿no? En esta diapositiva lo que nosotros queremos es compartir nuestra experiencia como tuna mayor de medicina, eh, Cayetano Heredia. Y es por eso que hemos hecho esta revisión. Y para nosotros, la etapa del turno la dividimos como turno estudiante, como turno médico, porque muchos de nosotros somos médicos, somos especialistas y seguimos haciendo tuna. Y hemos colocado también lo que es el exilio de la tuna. ¿Qué nos forma la tuna siendo estudiantes, ¿no? Como ya han descrito o ha escrito el doctor Luis Aguilar, nos forma en competencias de responsabilidad. El estudiante de medicina con la tuna aprende competencias de responsabilidad, lo que es el trabajo en equipo. Recordemos de que estando en una agrupación como una tuna, uno tiene que comenzar a trabajar en equipo, el liderazgo, aprender a gestionar muchas veces la negociación, al inicio la negociación con la mamá. El primer obstáculo para el turno de estudiante de medicina es la mamá, ¿no? Los permisos, la docencia, el ahorrar, en el caso de los pardíos, como yo consigo un poco el dinero para comprar el famoso, el bolo para el trago. Y esto en el tiempo comienza a cambiar, porque uno deja la universidad y acabó. O sea, en teoría dejo de ser estudiante y acabó mi vida como tú no estudiante. Y muchos de ellos se quedan en la nostalgia, en la añoranza y en ese recuerdo de que alguna vez fui tú. A diferencia de nosotros como Tuna Mayor, nosotros hemos seguido siendo tunos. Es por eso que vamos a cumplir 35 años y viviendo la tuna en el día a día, ¿no? Y para nosotros, ¿qué significa esa experiencia, ya no como estudiante de medicina, sino como médico, como profesional, ¿no? Nuestra competencia como familia. Si al inicio la familia, la mamá era el obstáculo, las primeras enamoradas que se ponían celosas, lo que hemos hecho nosotros como familia es introducir a esta familia, a la familia de la tuna mayor, ¿no? Entonces, nosotros a la fecha nos reunimos con las esposas, con las novias, con los hijos, ya algunos incluso tienen hasta nietos. El trabajo en equipo, que muchas veces esto impacta en nuestra vida profesional,
temas de comunicación, de liderazgo, de docencia. No se imaginan las competencias que nos da a nosotros como docente el hecho de haber sido tú, ¿no? Y el tema de negociación, ya no con la mamá, ahora probablemente con la esposa, cuando uno tiene que viajar a un viaje de estos compromisos muy especiales que nos demanda algunos tiempos, hay que negociar a veces con las esposas, ¿no? Y algunos inclusive tienen que llevar a las esposas, ¿no? Eh, Son pocas las personas que han vivido el día a día el ser tú, ¿no? Y en esta diapositiva quiero brindar un homenaje al doctor Víctor Hugo Escajadío, tuno negro, tuno fundador de la Tuna Mayor de Medicina Cayetano Heredia, y creo que, sin lugar a dudas, es una de las personas que ha vivido ser turno el día a día. Y lamentablemente solo la pandemia, solo la enfermedad hizo de que nos deje de manera presencial, pero estamos seguros que él en el lugar donde esté sigue haciendo tuna. No sabemos si está arriba o si está abajo, solo sabemos que él siempre buscará el lugar más divertido para nosotros, ¿no? ¿Qué hizo la pandemia? La pandemia ocasionó un impacto importante en el trabajador de salud. Y hablar de trabajador de salud estamos hablando de médicos, enfermeras. El trabajador de salud fue el trabajador vulnerable. Enfermedades mentales muchas veces tuvieron que verse afectados, como síndrome de estrés postraumático, el tema de estigmatización, el tema de trabajo-familia, mayor mortalidad, 8.851 médicos fallecidos a nivel nacional, en Perú cerca de 1.000, muchas familias comprometidas. Y poder entender esta relación trabajo y salud ya como profesional médico, como médico trabajador, es importante porque hay una relación donde si es que hay acciones positivas, yo voy a tener productividad, calidad, autoestima, satisfacción, pero si no es así, probablemente voy a tener temas negativos como enfermedad, accidentes, incapacidad, ausentismo y presentismo. Entonces, lo que se está buscando ahora, y no solamente en el ámbito ocupacional, es ver el tema de bienestar, y ahora en tema de educación médica se está viendo también el bienestar del estudiante de medicina, y lo que queremos es brindarles algunas alternativas para que incluso yo como estudiante de medicina pueda desarrollar, ¿no? Entonces, el trabajo del médico como tal implica peligros y riesgos. No voy a entrar al detalle porque son temas técnicos, pero el riesgo biológico, riesgo físico, riesgo químico, riesgo ergonómico, riesgo psicosocial, riesgo locativo, y este tipo de riesgos se han visto con el tema de la pandemia. Y también tenemos demandas, ¿no? Y muchas de estas demandas tienen que ver con la carga física, la carga mental, la carga psicológica, la carga sensorial, donde yo voy a tener factores individuales propios de cada persona y factores a los que yo me voy a exponer, ¿no? Por ejemplo, en una emergencia, en una unidad de cuidados intensivos, donde yo tengo que comenzar a desarrollar algunas estrategias que me tengan que hacer sentir bien, en armonía y tranquilidad. Estas competencias muchas veces nosotros las hemos adquirido como tú, ¿no? Ya habíamos mencionado el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, el liderazgo, la iniciativa, la gestión. Y entendiendo el proceso neurofisiológico, sabemos que este tipo de actividad, a pesar de que es una actividad compleja, genera neurotransmisores que me van a generar armonía, bienestar, mejora nuestra respiración, nuestra concentración. Se secretan neurotransmisores que tienen que ver con el placer, la relajación, la conexión, mejoran la expresión corporal, emocional, la plasticidad cerebral, la estimulación cognitiva y la comunicación. Ahora se está trabajando mucho el tema de error humano. Desde la ergonomía es un poco entender cómo a través de una falla dentro del actuar humano yo puedo generar este tipo de impacto, ¿no? Y se ha visto ya a través de estudios que así como un accidente de avión puede generar este tipo de impacto, un error a nivel del acto médico también puede generar inclusive problemas de negligencias médicas y mortalidad. El enfoque del factor humano es importante como sistema, ¿no? Y dentro del sistema yo tengo que evaluar justamente este tema que tiene que ver con la carga emocional, la eficiencia, la innovación, y tiene que ver mucho con el bienestar humano. El impacto de la tuna, el impacto de la música, el impacto de compartir es muy positivo frente al bienestar humano, ¿no? Y más ahora que nos enfrentamos a una nueva generación con aplicación de la inteligencia artificial, y en muchos países se está trabajando lo que es la cirugía robótica. Y como ustedes pueden ver,
retomando el concepto de factor humano, es un cambio en el sistema. Un cambio en el sistema donde yo tengo que ver estas interfaces, donde la carga psíquica, la carga cognitiva va a ser más importante a nivel de los profesionales de salud. Y es por eso que nosotros vamos a necesitar ver por este tipo de estrategias que mejoren nuestra estabilidad, nuestro bienestar. Bien, y quería cerrar un poco la presentación respondiendo a esta pregunta que les hacía al inicio, ¿no? ¿Por qué permanecer juntos a pesar de los años? ¿Por qué estar en tomarnos un día sábado como hoy para estar con ustedes? Nos seguimos juntando, acabamos de estar en el encuentro de Tunas de Medicina el año pasado en el circuito de medicina a nivel de país, estamos programando nuestra actividad. Este año vamos a viajar probablemente fuera de Lima, fuera de los países, con varios eventos. ¿Por qué? Porque nos hace felices estar juntos, ¿no? Y es un poco lo que queremos transmitir en esta presentación. La tuna nos hace felices. Y si ustedes tienen esta posibilidad de compartir esta tradición, háganlo, porque la verdad que les va a hacer muy bien para su vida profesional y personal, ¿no? Y queremos, bueno, terminar la presentación con una fotografía de una de las últimas presentaciones de la Tuna Mayor de Medicina Cayetano Heredia. Y muchas gracias, Félix, por la oportunidad y quedamos atentos a cualquier pregunta. Muchas gracias, César. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de levantar la mano. Adelante, Claudia, cuando quieras activa el sonido. Bueno, muy buenas noches para todos, especialmente para mi directora, Humana Neti, que tuvo a bien invitarme a escuchar esta interesantísima charla. Muchísimas gracias a todos. Lo que acabo de escuchar me parece absolutamente interesante, como tú también lo acabas de decir. Yo soy también profesional en el área de la salud, soy ontóloga forense, y saber o escucharlos hablar de neurofisiología cerebral relacionada con la tuna, del por qué debemos seguir siendo tunos toda la vida para relacionarnos, para ser felices, para tener actividad cerebral continua, para poder estar siempre activos y siempre con esas sinapsis activas. Es una cosa muy hermosa. Me pareció absolutamente divina la charla que acabo de escuchar. Para mí es absolutamente emocionante también porque los estoy escuchando desde la ciudad universitaria de España, que es Granada. Estoy aquí estudiando y pues mi directora me invitó y de verdad que los felicito. Qué charla tan hermosa, tanto la de mi directora como de los tunos de medicina, que yo pienso que ese virus que tenemos nosotros en el alma llamado tuna, una vez llega, yo creo que nunca se va. Yo siempre le digo a mis hijos, soy tuno desde la San Martín hasta el último día que mi corazón haga sístole y diástole. Entonces quiero agradecerles y felicitarles por esta charla tan hermosa, porque de verdad que estar lejos de mi país hace cositas en el corazón, pero escucharlos hablar de tuna, que es mi segunda pasión más grande en la vida, de verdad que de corazón, gracias a todos. Qué charla tan hermosa y tan interesante. Gracias, Claudia. ¿Alguna otra persona que desee comentar o preguntar algo? Yo nada más quiero puntualizar, además, la charla estuvo divina, está mi hija escuchando, mi hija que va a cumplir 20 años, que ella es deportista, pero le, le llama la atención la música y estaba encantada. Yo nada más voy a destacar, digo, la charla no hay más que aplausos para esta charla, pero voy a destacar la importancia que tiene la formación académica de los tunos, que pueden tratar estos temas, vinculándolos a nuestra costumbre escolar. A mí me parece maravilloso que se estén hablando temas como estos, que cualquiera diría, pero no es tuna. Pues sí, sí es tuna. O sea, la tuna es un todo integral y es súper importante. Aquí se ve la diferencia, pues, no que seamos mejores ni peores, pero sí hay una diferencia cuando el nivel de las conversaciones tienen estas aportaciones. Y ya. Bien, se puede utilizar el espacio para hacerle preguntas a César y a Luis. ¿Alguien tiene alguna idea? Levante la manita y le pasamos la palabra. Yo
Yo tengo una pregunta. Adelante. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias, Felipe. Tengo una pregunta para mis turnos de medicina. Estábamos hablando que el tema de la memoria en general y la memoria musical tiene uno que ver con el sistema límbico y con toda la interacción de las sustancias neurotransmisoras y demás. A mí me llamó mucho la atención una persona que acabo de conocer, que pertenece a una tuna hermosísima acá de España, y es un genio musical haciendo arreglos, o sea, la música la tiene implícita en su ADN. Pero él dice, yo no entiendo por qué, yo recuerdo todos los elementos, bueno, yo no sé leer música, tengo que decirlo, pero él hace sus partituras y hace sus arreglos perfectos y se lo sabe desde la primera nota hasta la última, pero las letras siempre las olvida. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Por qué olvida las letras y todos y cada uno de los detalles de los instrumentos, de los arreglos, se los sabe de cabo a rabo, como decimos nosotros en Colombia? Bien, bien, mira, lo que pasa es que estamos hablando de circuitos diferentes, ¿no? Porque los circuitos de memoria que tienen que ver con la parte del lenguaje, que usualmente están gobernados por el hemisferio izquierdo, tienen una relación con los núcleos precorticales, que son hipocampo, amígdala, son precorticales. Entonces, tiene que haber una correlación ahí. Entonces, lo que pasa es que esos circuitos, por diversos factores, incluyendo el estrés, puede de alguna manera verse diversificado, ¿ok? Pero son temporales. Entonces, hay un momento en el cual, y acá tendríamos que hablar de otro proceso cognitivo, de lo que llamamos nosotros funciones superiores, ¿no? Donde habría que tratar de trabajar, ¿no? A través de una terapia, ¿no? Para poder poner más atención. Y eso se llaman circuitos atencionales, ¿ok? Para poder mejorar el concepto esto de las letras. Entonces, no es que esté abolido, está ahí, es simplemente más práctica saber que va a mejorar. ¿Por qué? Porque ese concepto que hablamos nosotros de plasticidad cerebral es un concepto que abarca todos estos circuitos, ¿no? Con mayor facilidad o menor facilidad, ¿no? Hay un concepto que se llama estimulación, que es el responsable, ¿no? Y eso es práctico, ¿no? Es práctica. Estimulación es el responsable de que esos circuitos realmente tengan mayor fiabilidad y tengan mayor facilidad. Y eso es parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Que, bien, lo hemos manejado muchos niños, pero eso es válido para toda la vida. Por proceso de aprendizaje es un proceso cognitivo que siempre suma a lo largo de toda la vida. Eso es muy importante también, ¿no? Porque de hecho las personas mayores saben más que las menores y de ahí viene justo la idea, ese proceso cognitivo que siempre tira hacia arriba, ¿no? Pero sí, podemos tener debacles en memoria a través de otro tipo de problemas patológicos como un ictus, por ejemplo, que sí se pueden ver más. Pero aún así, el concepto de plasticidad después de un ictus también sigue hacia arriba. Entonces, de una manera, ese concepto después de tener algún problema neurológico, tener en el tiempo esa creencia de que voy a mejorar, se basa en la plasticidad cerebral, en la plasticidad neuronal. O sea que es un concepto científico, ¿no? Que en algunos se presentarán mejor, en otros no tanto, pero sí se da. Entonces sí hay un aspecto latente. ¿Okay? Entonces sí, puede mejorar, pero hay que practicar. Gracias. Bueno, le transmitiré el consejo. Muchas gracias. La práctica hace la perfección, ¿no? Entonces, qué verdad más grande. Si uno coge por primera vez una guitarra o una bandurria, pues lo que salga de por ahí parece una pelea de gallos. Pero después de 10 años a lo mejor hasta sabe tocar. Y es Ocurre, si hermoso. no preguntemos a más de un pardillo, ¿no?
Sí, los que no aprendieron por eso dejaron de ser pardillos. Sí, Sí. sí, sí, es verdad. Vamos a ver, ¿alguien tiene por ahí alguna manita? Mira, dice aquí Eduardo Flores, que se ve que es tímido. Dice, esta charla nos demuestra por qué la tuna se ha convertido en nuestra habilidad blanda para ser mejores personas de forma integral. Pues sí, uno entra a la tuna pues no sabiendo nada, porque por eso es un pardillo. Pero cuando uno gana la beca, y yo estoy muy orgulloso de mi beca amarilla de mi Facultad de Medicina de Murcia, ganada hace ya pues 50 años, mm, uno aprende a hablar en público, a dejar de ser tímido, a ser resolutivo, ingeniárselas para solucionar problemas. Uno aprende a respetar a los mayores, a trabajar en equipo. Hay tantas cosas que uno aprende de la tuna y con la tuna, que es la mejor escuela de vida. Siempre la defenderé. Eduardo Flores está levantando la manita. Activa tu sonido y manifiéstate. Hola, Félix. Bueno, primero gracias por la posibilidad de compartir eh, tan interesantes ponencias y sobre todo experiencias de vida, ¿no? Pertenezco a la Tuna Mayor de Medicina Cayetano Heredia, de Lima, Perú, y el doctor Alfredo Cayo, tuno enemigo de la Tuna Mayor, uno de nuestros fundadores también, en su tesis rompió un poquito los esquemas, por ejemplo, ¿no? Porque habitualmente uno en la tesis de grado se pone melancólico y dedica la tesis a mi madre, a mi padre, el que ya está por ahí enamorando al enamorado, ya se casó a la esposa, y él dedicó su tesis saliendo del contexto habitual y puso a mi tuna por haberme permitido vivir intensamente estos últimos años de vida universitaria. Y creo que si todos hacemos un recuerdo, como tú bien has dicho, todos tenemos un antes y un después. Y es porque probablemente muchas de las enseñanzas que uno atraviesa o pasa por toda la vivencia desde que entra como aspirante, partido y luego ser tuno, nos da la capacidad probablemente más importante que uno adquiere, que es la resiliencia, ¿no? Y que curiosamente esta resiliencia nos lleva, como había comentado en el mensaje, a ser mejores personas. Yo me dedico a los cuidados intensivos pediátricos. Si no sabes cuánto me ha ayudado a mí, por ejemplo, el ser tuno, porque me permite tener una mejor llegada en el mensaje, así sea en un momento crítico de noticias malas a la familia, con una adecuada empatía. Y me ayuda a mí en lo personal, cuando me toca perder la batalla con un paciente crítico, y digamos volver a recuperarme con resiliencia para poder seguir adelante. Y yo a la tuna, aparte de los consejos y los valores que vienen de casa, le debo mucho en la vida. Por eso, una vez más, agradecido a estos espacios que hacen, digamos, rescatar que la tuna no solamente es un momento de esparcimiento, sino un momento de crecimiento, y como crecimiento uno nunca deja de aprender. Correcto, correcto. Increíble, así mismo es. Además tienes una especialidad muy difícil, porque el índice de burnout tiene que ser altísimo, y qué dolor cuando ves morir una criatura pequeñita, ¿no? Que con toda la vida por Es delante, correcto. con toda la vida Toca por seguir delante. de pie, y qué Sí, mejor que haciendo una para tener esa herramienta a la mano como fortalecer el alma. así mismo. Doña Guiomar Nanetí está levantando la manita. Adelante, Guiomar. Ahí, digamos que en este tema del crecimiento de la tuna, ahí a veces hay que evitar caer en un vicio, y es que uno tiene grupos que tienen como un punto 10 donde uno la pasa buenísimo, son súper integrados, y a veces se vuelven muy cerrados a la gente nueva. Y realmente ese es un problema para la tuna, porque las tunas viven es de la gente nueva. Yo creo que parte de lo que hay que pensar en esto es, si yo quiero una tuna donde volver, lo que tengo que entrenar es a otro para que haga lo que yo haga, cosa que yo me puedo ir a hacer lo que tengo que hacer y volver cuando yo tenga otro momento de la vida. Entonces, muchos de los grupos en ese tema de esa camaradería, esa amistad, suenan bien musicalmente, son súper amigos, entonces se vuelven como esos grupos cerrados que se alimentan de sí mismos, y parte de la nutrición de las tunas es esa gente nueva, porque es lo que nos permite esa plasticidad del cerebro.
que ellos se adapten al grupo y uno tener como esa sangre nueva que viene con otras cosas diferentes. Entonces, digamos que si uno permite de alguna manera que se rompa mucho, como crear esas barreras generacionales, ay, es que esos chinos, no sé, que les gusta el reggaetón, pues, o sea, parte de la plasticidad es tener esa flexibilidad de poder adaptarse a esos espacios de todos y en un momento cada quien se abrirá a hacer, lo vivimos mucho en Chile en el 2015 donde pues, mi grupo como tal se dividió en tres. Las que se iban a dormir temprano, las que se fueron de rumba reggaetonera con los de la UPR de Puerto Rico y las que nos gustaba amanecer cantando boleritos. Entonces, pero hay espacios donde estamos todos y hay que promover mucho eso, hay que promover esa tuna a futuro, la tuna no es hoy, es como siembro hoy para que esa tuna pueda seguir en el tiempo. A las niñas nuevas de mi tuna del 2019 yo les decía, ustedes van a poder estar en la celebración de los 50 y van a ver algo que nosotros no, y son los 100 años de esa tuna. Y su responsabilidad es que esta tuna llegue a cumplir esos 100 años, o sea, esa visión de futuro, no solamente aquí, ahora, lo bueno que la paso, cómo me divierto, sino un poco poder mirar un poquito más hacia adelante, pero depende de esa plasticidad pues del cerebro y de tener esa capacidad de apertura para recibir al que llega de nuevo. Me gusta la plasticidad del cerebro, pero lo que tú acabas de decir tiene un peligro, Guiomar. Y el peligro es que la gente que entra nueva se vuelva mayoría y distorsionen, corrompan, alteren lo que es la tradición de la tuna. Y en eso hay mucho peligro en Colombia y fuera de Colombia. Y tú sabes Así muy es. bien por qué lo estoy diciendo. Em, Claro, la tradición hay que preservarla. La tradición la transmiten los mayores, que son los que más experiencias tienen dentro y fuera de la tuna, pero vamos a hablar solo de dentro de la tuna. Lo que me enseñan mis mayores, que fue la tuna que ellos vivieron, esos usos y costumbres de cada tuna que son diferentes, no tienen por qué ser iguales. Por ejemplo, en Puerto Rico, la tuna que tú has mencionado, la UPR, recinto de Río Piedra, la tuna más antigua del continente americano con actividad continuada, primera actividad oficial 15 de diciembre de 1961, pues la tuna de la Universidad de Puerto Rico tiene entre los elementos de su vestimenta un chaleco, que aquí en España no se usa, luego lleva, lleva la beca y lo último que tienen permiso usar son las capas. Bueno, es su tradición, es su uso y costumbre, hay que respetarlo. De la tradición no debe distorsionarse porque entonces empezamos a hacer cualquier otra cosa menos una tuna. ¿Alguna manita por ahí? Tengo la Marco Tobar, adelante, activa el sonido, por favor. Hola, muchas gracias. Nada, un gusto estar compartiendo estos momentos y de acuerdo con tu comentario, Félix, de este riesgo de que cuando aceptamos gente jóvenes y le abrimos la puerta, respetando su periodo, su etapa de vivencia por edad, que no traigan otras dos cosas más que por lo menos en la Tuna Mayor de Medicina sí la aprendimos desde su fundación, que es la lealtad y la hermandad. Sí, O sí. sea, estos valores son los que tenemos que buscar en los chicos, ¿no? Más allá de que estoy de acuerdo que hay que respetar su momento generacional. Y pasa lo mismo. Yo cuando entré a la Tuna en el 91 tenía 21 años y mientras yo estaba divirtiéndome por las calles de La Serena con los más jóvenes, mis más veteranos estaban en el chalet tomándose los buenos vinos que hay en Chile. Y bueno, pero ya, todos entendíamos que teníamos nuestros espacios, ¿no? Y nuestros momentos de diversión. Ya me toca a mí también sentarme en el sillón con la guitarra y unas copas y seguir recordando, mientras que probablemente los más jóvenes están haciendo lo que un turno galante y gentil hace, que es enamorar a las lindas damas que puedan compartir en ese momento nuestra música, ¿no? Pero es así, pero yo creo que lo que tú mencionas es bien, hay que tener mucho cuidado con el riesgo de que puedan entrar gente joven que no entiendan lo que es la lealtad y esta palabra grande que se llama hermandad, ¿no? Y estos tres valores nos rigen a nosotros, tradición, hermandad y lealtad, y si eso nos cuesta tener uno cada 2 años, pues bien, lo queremos así.
nuestro último integrante más joven, ¿no? Reciente, probablemente no hace mucho, pero basta uno y que ya se va a seguir perennizando esto y él va a traer otro, pero tienen que entender que hay valores y eso no es negociable en nuestro grupo, no es No, negociable. correcto. Y tratamos de cuidar de que no seamos un grupo cerrado, ¿no? Pero todo el que venga tiene que saber de esto. Y gracias por este espacio. Estamos muy contentos de tener un sábado. Traté de prepararme un tinto de verano, me ha salido muy malo. Voy a tratar de mejorar la segunda copa. Así es, los valores. La gente no se da cuenta, pero es que la Tuna es una escuela de valores. Empezamos por una cosa que nadie se da cuenta, el respeto a los mayores. El pardillo llega y le habla de usted a todos. ¿Por qué? Porque entraron a la Tuna antes que él. Él lo tiene que entender. El respeto, el trabajo en grupo, son tantos. Doña Guadalupe, usted tiene la mano levantada, adelante. Completando un poco lo que dices tú sobre tradiciones y sobre la importancia de los valores, también habría que recalcar, ¿no? Porque mucha gente, por lo menos en México, y me imagino que en muchos lugares, ¿no? Hablan de la tradición como un cúmulo de cosas románticas. No, perdón, una tradición va más allá de eso. La tradición tiene que ver con los valores, tiene que ver con el uso continuado de ciertas costumbres, tiene que ver con el origen fundamental, porque hay gente que yo tengo mi tradición, pues tienes un uso y costumbre, corazón. La tradición es algo más amplio en el tiempo y en el contexto y en la historia, ¿no? Y pues decirlo, ¿no? Porque digo yo, el respeto a los mayores implica no a los mayores solamente de tu tuna, sino a de las personas que están en otras tunas haciendo cosas. No hace mucho, bueno, ya tiene un tiempo, pero no hace mucho, yo vi y bueno, las tunas femeninas de los 80, pues sí nos molestamos bastante. De un par, no recuerdo a los grupos, porque si los recordara, igual lo diría, ¿eh? Pero por ahí hablaban que estaban abriendo brecha, ¿no? Y yo, junto con otras, pues, ¿cuál abre brecha, reina? Si cuando tú llegaste la mesa estaba servida y nadie te puso un impedimento para que te sentaras a comer, que es lo que nos pasaba a nosotros en los 80, de gente que se bajaba de los escenarios y nos aventaba cualquier clase de cosas. Ahora nos avientan palabras, pero a mí me llegó que nos aventaran hasta líquidos de dudosa procedencia, o que se rehusaran a participar en un certamen. Incluso me tocó en Canarias, en La Palma, en uno en que no querían, y ahí sí, bueno, los organizadores ni qué decir, bueno, pues que están invitadas, participan y punto. Y si no quieres, bueno, pues diviértete con el turismo, ¿no? Pero sí también tiene que ver con esto, lo que decían todos, ¿no? Que una tuna no es solamente una cuestión de semántica. Una tuna no es de, digo, bueno, pues yo soy estudiante, soy tuna. O bueno, yo canto, pues soy tuna. O bueno, yo estoy siendo bohemio, soy tuna. Yo tengo pardillos, soy tuna. No, es que es todo junto y completo. Hay que cubrirlo todo. Un solo aspecto no determina que seas una tuna o no. Y el interés por tus orígenes es lo que te permite no innovar, porque difícilmente puedes innovar en unas tradiciones que son, yo no digo centenarias, como es el caso de la tuna, ni mucho menos unas que vienen de tiempos más antiguos, ¿no? Pero en el caso de la tuna no vas a innovar, lo que estás haciendo es construir una tradición. Tienes tu base histórica del grupo que somos, de los grupos, las tunas universitarias tienen una identidad propia que no va a venir a ser alterada porque a alguien no le guste, porque no cumple con el objetivo. A mí no me gusta, porque en México, por ejemplo, ¿no? Que teníamos a la cofradía del mamut cósmico y demás, y a los partidarios de la canción esa de Clavelitochtli, ¿no? Que como somos mexicanos, pues no, Rey, porque no has estudiado tu historia y no has estudiado de dónde vienes y no has entendido que la tuna es, en la historia de cada país ha tenido su momento y pareciera que llegan y quieren borrar todo eso, inventarse algo, pues porque se acomoda más a lo que yo creo que es, ¿no? Entonces sí Bueno, hay que seguir insistiendo, ya. hay que seguir educando, hay que seguir difundiendo. Y el que quiere escuchar, bueno, pero igual que los que somos tunos, quizá un poco parar de ser cómplices por omisión o por participación y dejar de irnos a hacer turismo porque salimos bien chulos en las fotos. Porque miren, siempre yo he dicho, ¿no? Esto de la humildad del turno es un mito también. O sea,
La verdad es que yo no conozco un atún humilde. No ni un conozco atún un tuno humilde. La verdad que humilde. no hay ninguno. No existe. No existe. Todo el mundo se cree como, claro, hay que sentirse orgulloso, ¿no? Pero humilde es ninguno, ¿eh? Pero sí hay que tener un grado de tener los pies en la tierra de que perdone. ¿A quién le importa la tuna y la estudiantina? ¿Y quién es el público de la tuna y la estudiantina? Pues los tunos y las estudiantinas. Ya quisiera yo que en su momento en México hubiera estos defensores de la tradición, aunque no sean tunos y que hay, hacen muchas cosas, mucha lara que se pone todo. Hicieran lo que hicieron los tunos en la época de Porfirio Díaz.